los versículos del 3 al 14. Y vamos a hacerlo alternadamente en el nombre del Señor. Colosenses capítulo 1 del verso 3 al 14. Dice el verso 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, damos gracias por esta oportunidad de leer su palabra, de escuchar este mensaje, oh Dios. Pedimos que sea hablando, instruyendo, edificando, Señor, a cada uno de los que estamos, Señor, en este lugar, los hermanos en casa. Ayúdenos, Señor, a estar atentos, recibir su palabra. Ayúdenos, oh Dios, a obedecerla, a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, y compartirla con aquellos que la necesitan. Le damos gracias, Señor, en su nombre santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos. El día lunes estuvimos reunidos los pastores planeando lo de este año. Creciendo en el conocimiento de su voluntad es el tema de hoy. Y tomamos como base esta oración del apóstol Pablo. Pablo en sus 13 cartas que escribió registra muchas oraciones, unas oraciones cortas, otras oraciones un poco largas. Amén. Donde muestra, hermanos, lo que hay en el corazón del apóstol. Amén. Las oraciones que el apóstol hace están cargadas de mucha teología, principios bíblicos, mandamientos, pero sobre todo la carga que Pablo tenía por la iglesia. Amén. Él sentía esa carga por las iglesias. Amén. Y en este capítulo, en estos versos que hemos leído, vamos, como hemos venido aprendiendo, hermanos, y la intención de estos mensajes es animarle a usted, de igual manera me incluyo yo, a que nos metamos a la oración, volvamos a los principios, hermanos, que nos dan las victorias, amén, que nos dan la fortaleza, que nos dan el ánimo. Volvamos a doblar rodillas. La iglesia necesita orar, necesitamos orar, hermano. No es una sugerencia, es un mandato y es una necesidad. Amén. La iglesia está llamada a buscar la presencia del Señor. Amén. Pablo es muy conocido. Yo creo que después de Jesucristo, Pablo es el que más de pronto se nombra en la Biblia o el más conocido en nuestra época. Y en este caso, Pablo nos presenta esta oración.
Fíjese que comienza diciendo, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios. Es decir, Pablo se tomaba el tiempo de dar gracias a Dios por vosotros, por la iglesia, por los hermanos. Amén. Y dice, porque habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo daba gracias a Dios porque los hermanos habían llegado al conocimiento de la salvación. El evangelio había llegado a sus vidas y habían alcanzado esta salvación tan grande por medio de la fe. Amén. Esta fe es una fe salvadora. Es una fe que Dios obró en nuestros corazones, que nos llevó a arrepentirnos, que nos llevó a bautizarnos en su nombre, que nos llevó a ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Y que nos lleva, hermanos, a entender que la fe y la obediencia van de la mano. Si yo creo, necesito obedecer. Y si esa es una área donde batallamos, podemos pedirle al Señor, ayúdeme a aprender obediencia, a serle obediente, Señor. Entonces Pablo habla de la fe. Amén. La fe, por supuesto, puesta en Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe. Amén. Después dice del amor que tenéis a todos los santos. La fe entonces en Jesucristo produce el amor hacia el prójimo. Amén. Por eso el apóstol Juan, que es conocido como el apóstol del amor, nos da muchos versículos en sus epístolas, hablando de la importancia del amor a los santos o a los hermanos. Esto es algo que no debemos de perder, y si lo hemos perdido hay que volver, hermanos. Que podamos sentir ese amor por mi hermano en Cristo, no ese odio, no ese rencor, no esa malicia, sino el amor de Cristo. Dice el apóstol Pablo, nos constriñe. Amén. En palabras del apóstol Juan, Primera Juan 2:9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? De Satanás. Yo no dije, la Biblia dice. Amén. Entonces miren, hermanos, esto es serio. Es serio. El guardar rencor hacia los hermanos. Esto es serio. Imagínense, Juan está hablando de aborrecer. Qué triste es que los hermanos se aborrezcan. Tengamos mucho cuidado. La fe en Cristo produce entonces ese amor, hermanos, ese amor desinteresado que es producto de la presencia de Dios en nuestras vidas y que nosotros mismos no podemos producir. Si usted aborrece u odia a alguien, a un hermano, pues necesita más del Señor para que Dios cambie, Dios sane, restaure y obre en nuestros corazones. Amén. Aleluya. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si yo le pregunto, ¿usted ama a Dios? Yo creo que todos van a decir, amén. ¿Usted ama a su hermano? Entonces, son dos cosas que no pueden ir juntas, hermano.
Si amo a Dios, yo no puedo aborrecer a mi hermano. Eso es claro. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? Está claro. El apóstol nos enseña claramente la importancia de este amor que excede, hermanos, a todo conocimiento nuestro. Pablo entonces daba gracias a Dios por ese amor que tenía la iglesia de Colosas por los santos. Amén. Y el verdadero amor se ilustra en capítulo 13. ¿Cómo se ilustra el verdadero amor? Sirviendo a nuestros hermanos. Amén. Más allá de un sentimiento hacia el hermano es la buena disposición de estar dispuesto a servirle. Amén. A servirle. Que fue lo que hizo Jesucristo al colocarse esa toalla y ese recipiente donde puso el agua para lavarle los pies a los discípulos. Les demostró el amor sirviendo. Amén. Qué bueno es servirle a los hermanos por amor, no por obligación. No, es un deleite, hermano, cuando nos servimos mutuamente. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor nos enseña en el capítulo 13 de Juan. Amén. Que podamos servirnos mutuamente. Después del amor habla de la esperanza que tenemos. Verso 5, Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Amén. Entonces tenemos esa esperanza de que un día partiremos a la presencia del Señor. ¿Usted tiene esa esperanza, hermano? Amén. Gracias a Dios que tenemos esa esperanza. Entonces Pablo daba gracias a Dios por esos hermanos. Fíjese qué interesante el versículo 6. Dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. ¿Qué? El mensaje del evangelio. Así como llegó a vosotros, iglesia de Colosas, así ha llegado a todo el mundo. Amén. Ese fue el mandamiento de Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Gloria al Señor. Entonces esto es algo a lo que nosotros somos llamados a practicar. Predicar el evangelio. Hermano, prediquen en su lugar de trabajo. Jóvenes, prediquen allí en su escuela. No dejen de predicar. Si a usted le cuesta hablar, compórtese y dé un buen testimonio y sea carta leída, carta de Cristo leída por todos los hombres. Amén. Que las personas puedan leer en usted a Cristo el Señor. ¿Cómo? Con su comportamiento, su forma de hablar. Amén. Su actitud. Que la persona diga, tú eres distinto, tú eres diferente. ¿Qué hay en ti? Que eso despierte una curiosidad en la persona para que pregunte, ¿qué hay en ti? ¿O qué tienes tú? Que yo te veo como distinto, diferente. Y aproveche, Cristo Jesús me ha cambiado. Cristo el Señor me ha salvado y lo puede hacer contigo. No dejemos de predicar, de hablar, hermanos, del Señor Jesucristo. Aleluya. Dice Pablo que lleva fruto. La verdad del evangelio nos hace producir para la gloria del Señor. Dice que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis de ahí en adelante. Amén. Así es que como cristianos, como creyentes, somos llamados a crecer. Yo le pregunto, hermano, ¿usted siente que ha crecido en Cristo? Este año pasado, ¿usted siente que creció? ¿O se quedó en el mismo lugar o decreció? Porque somos llamados a producir fruto y crecer para la gloria del Señor. El crecimiento, hermano, indica madurez.
espiritual. La madurez espiritual no necesariamente tiene que ver con los años que yo llevo de ser cristiano, porque hay cristianos que han alcanzado cierta madurez y no tienen muchos años en el camino del Señor. Pero hay otros cristianos que tienen muchos años, pero no se les ve la madurez, el crecimiento, como que se han estancado, se han quedado, se han rezagado. Pero el Señor nos anima hoy, hermano, que podamos crecer, desarrollarnos para la gloria de nuestro Salvador. Aleluya. Entonces Pablo, hermanos, entra en esa parte de su oración. ¿Por qué oraba Pablo por los colosenses? Primero daba gracias por ellos, pero ahora dice en el verso 9, por lo cual y en nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, fíjese que esto es importante. Pablo oraba para que sean llenos de conocimiento de la voluntad, en sabiduría e inteligencia, es decir, lo que recibimos de Cristo no es para que sea un adorno en nuestras vidas, sino para que lo usemos, herramientas del Señor, para usarlos para la gloria de su nombre. Amén. La Biblia está llena, hermanos, de oraciones por los demás. Así como el pastor ora por la iglesia ore por el pastor. Amén. En la Biblia hay muchas oraciones por Israel. Los profetas oraban por Israel. Hoy más que nunca Estados Unidos necesita la oración de la iglesia. Hoy más que nunca necesitamos orar, hermanos, por las personas en eminencia y por toda la situación que se está viviendo. Amén. Esa acción de Pablo y de sus acompañantes lo hacía, hermano, por el pueblo del Señor. Es interesante que dice, para que seáis llenos del conocimiento. Note que Pablo aquí no está hablando de alguna necesidad de salud, necesidad económica, sino que Pablo está hablando de una necesidad espiritual, a la cual pedimos muy poco o intercedemos muy poco por necesidades espirituales. Lo que nos enseña ahí Pablo, hermanos, es que él está orando por hermanos que están progresando. Amén. Por hermanos que están creciendo. Porque a veces nosotros pensamos que la oración o la petición es solo por el enfermo, por el descarriado, por el que tiene necesidad económica. Y cuando una persona se ve, conocemos si tiene alguna necesidad, no oramos por esa persona. Pero Pablo nos enseña lo importante que es orar, aún, hermano, por los que están bien, los que están perseverando, los que están creciendo. Seguir orando para que Dios siga ayudándoles a crecer, a que su fe sea fortalecida. Y no solamente orar por el que nosotros pensamos, el hermano está desanimado y el hermano está enfermo. Y sí, hay que orar por todo ello, pero también ore por aquellos que están firmes en la fe, para que un día el que crea está firme, mire que no caiga, que siga ahí. Entonces Pablo está orando por esta iglesia para que sigan progresando en la fe, sigan desarrollándose, sigan creciendo. Aleluya. Dice Pablo, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El ser lleno significa estar controlado por. La Biblia
nos da muchos ejemplos de esta palabra llenos. Juan 16:6 dice, el corazón de cada uno de los discípulos se llenó de dolor cuando Jesús les mencionó de su partida. Lucas 5:26 dice que la multitud estaba llena de temor cuando Jesús sanó al paralítico. Lucas 6:11 dice que los escribas y fariseos estaban llenos de ira cuando Jesús sanó el día sábado. Amén. En cada caso, estar llenos es estar bajo el control absoluto de lo que lo llena. Amén. Cuando nosotros usamos la palabra lleno del Espíritu Santo, significa una persona controlada por el Espíritu Santo. Amén. El ser lleno del Espíritu Santo no es el hecho de hablar en lenguas en un culto, hermanos, sino que cuando yo salga del culto, ese Espíritu Santo controle mi vida, controle mis pensamientos, controle mi lengua, controle mi vista, controle mis manos, mis pies, todo mi ser. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿En cuántos lugares, hermano, los creyentes hablan en lenguas en el culto, pero salen del culto a pecar? Y piensan que, es que hablé en lenguas, pero ¿de verdad son lenguas de Dios? O inclusive lugares donde le enseñan a hablar en lenguas. Hágale así, diga así. No, el Espíritu Santo es genuino. Y cuando uno se llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce cambios. Gálatas lo llama el fruto del Espíritu, controlado por el Espíritu Santo. Amén. En este caso, Pablo está hablando de conocimiento, controlados por el conocimiento de qué. ¿En qué estás adquiriendo conocimiento, hermano? Yo sé que, mire, hay hermanos muy buenos en sus trabajos y cada día aprenden más y adquieren conocimiento, y eso es bueno y les ayuda en su trabajo. Pero Pablo no está hablando de ese conocimiento. Los jóvenes van a la escuela y están aprendiendo diferentes materias y eso es bueno. Pero hay un conocimiento superior del cual debemos de estar llenos, el cual nos debe de controlar, hermano, toda nuestra vida. ¿Y de qué conocimiento está hablando Pablo? El conocimiento del Señor y su palabra. Amén. Que estemos llenos del conocimiento del Señor, para que entonces podamos practicar su voluntad. En la mayoría de las cartas que Pablo escribió, fíjese que siempre comienza estableciendo los fundamentos doctrinales. Cada una de sus cartas establece los fundamentos doctrinales y después pasa a exhortarnos a practicar. El libro de Romanos, los primeros 8 capítulos, Pablo nos describe doctrina, la justificación. 8 capítulos. Después el 9, 10 y 11 habla de Israel, pero desde el capítulo 12 comienza la práctica. Entonces, el conocimiento que debemos adquirir, hermanos, es de la doctrina sana de la palabra de Dios. Amén. El desconocimiento de la doctrina de la palabra del Señor, sana doctrina, ha llevado a muchas divisiones y a mucho desorden hoy en día. Porque se desconoce la doctrina, las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. Así es que Pablo, hermanos, como un ejemplo para nosotros,
presenta entonces el conocimiento doctrinal. Hermanos, nosotros debemos de aprender las doctrinas bíblicas. Debemos de aprenderlas. ¿Para qué? Para que no seamos llevados de un lado a otro. Porque entre más avancemos, se van a levantar más falsos maestros y más falsas doctrinas. Y si yo no estoy bien fundamentado en las doctrinas bíblicas, voy a ser presa fácil del engaño. Porque es verdad, muchas personas hablan bonito, muy bonito y muy convincentes. Pero si yo estoy fundamentado en el conocimiento de la palabra de Dios, rápido, hermano, voy a identificar la falsa doctrina. Pero si yo no estoy bien fundamentado, voy a ser presa fácil y me van a llevar y me van a arrastrar, alejar de la verdadera doctrina. Por eso, que Dios nos ayude a llenarnos del conocimiento del Señor y de su palabra. Amén. De la sana doctrina. Gloria al Señor. Porque la falta de conocimiento es peligrosa. Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena. Ciencia es conocimiento. Amén. Entonces es bueno crecer, hermanos, en el conocimiento. Eso es lo que precisamente el Señor le dijo a su pueblo, al pueblo de Israel. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Amén. Hoy en día, hermano, muchas personas viven por imitación. Practican cosas por imitar a otros sin conocimiento. Amén. Y comienzan a practicar cosas, a hacer cosas, a hablar cosas, porque no tienen conocimiento. Simplemente dicen, no, pues lo estoy practicando. Fíjese que Estados Unidos, hermano, es el que origina muchas modas en el mundo. Todo el mundo voltea a ver a Estados Unidos y una moda que surge en Estados Unidos se copia en todo el mundo. Y dígame, ¿cuántos buscan la razón o el porqué de las prácticas? A veces ni buscamos y simplemente copiamos o practicamos. Y el Señor entonces, eso Oseas 4:6, donde le dice a su pueblo que fue destruido por falta de conocimiento. Amén. Primera de Corintios 14:20, Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Fíjese, a veces somos a la inversa. Somos niños en donde deberíamos ser maduros. Y somos maduros en donde no deberíamos de ser. Estamos muy despiertos en la malicia. Y Pablo dice, sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando no hay conocimiento de Dios en nuestras vidas, dice Pablo en Efesios 4:13, que la falta de conocimiento nos hace ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, son buenos para hablar errores. Y si yo desconozco, puedo ser presa fácil de ellos. Entonces, oración, hermanos, Señor, conocimiento de tu palabra, porque el conocimiento de la palabra me hará descubrir la voluntad de Dios. Amén.
La voluntad de Dios, miren hermanos, la voluntad de Dios, hay quienes hoy todavía buscan la voluntad de Dios como la buscó Gedeón. A ver, por ahí tiró aquella pieza y si aparece mojado, entonces sí, y si aparece seco, entonces no. Y hay quienes hoy hacen esa práctica. Y sabe, Dios, hermano, en su misericordia, a veces responde así, pero es por ignorancia de las personas. Pero ya cuando uno sabe y uno lo sigue practicando, ese es desconocimiento de la palabra de Dios. La voluntad de Dios no se busca tirando un volado. Si es ello, es esto, y si es el otro, es lo otro. ¿Es sí o no? No, hermano, así no se busca hoy la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está clara en las Escrituras, clarita en el Nuevo Testamento. Amén. Por lo tanto, debemos de buscar esa voluntad del Señor en su palabra. Aleluya. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Amén. Por ahí se empieza a conocer la voluntad de Dios a través de la salvación. Amén. Ya cuando la persona es salva, entonces la voluntad de Dios es que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque todo esto va alineando mi vida con la de Dios. Amén. Si yo ando desviado, la salvación y lleno del Espíritu Santo va alineando, acomodando mi vida con la de Dios. Es muy diferente a yo querer acomodar a Dios y su palabra a mi vida. ¿Se da cuenta? Yo soy el que debo de adaptar, acomodar a la palabra, a la voluntad de Dios, no al revés. Entonces, la voluntad de Dios es que seamos salvos, que seamos llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Amén. Santifiquémonos, hermano. Amén. Es la voluntad de Dios. Otra de las voluntades de Dios es que nos sometamos a toda institución humana, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí ve? Entonces, cuando yo me someto a las autoridades, siempre y cuando no riñan con la palabra de Dios, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Esa es voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces voy acomodando mi vida a la voluntad de Dios. Y eso me da confianza y me da esperanza. Por eso no tengo que estar tirando volados o a ver, si aparece así o si mañana aparece nublado, es tu voluntad. Y si aparece asoleado, no es tu voluntad. No, hermanos. Yo me tengo que ocupar por alinear mi vida. Se apagó. Mi vida con la de Dios. Y cuando mi vida está alineada con lo de Dios, hermano, con la de Dios, entonces dice la Biblia, pedid y se os dará. Podemos pedir con confianza a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hay esa confianza, porque yo he alineado mi vida a la de Dios. No necesito llamarle a nadie más a ver qué me dice, o a ver, si me dice esto es la voluntad y si no, no es la voluntad. A ver, si ese muchacho se viste de esta forma, es que Dios quiere que sea mi novio. O si llega a tales horas, quiere decir que eso es voluntad de Dios. Así no se busca la voluntad de Dios, hermanos. Eso es desconocer la palabra de Dios. Si ve, por esto, hermano, hay tanta gente creyente desviado, creyéndose todas estas ideas. Por eso todos estos predicadores, muchos abundan. Predicadores, hermano, que todo quieren vender. Y le quieren dar el pañuelo ungido y tantas cosas ungidas. Eso es idolatría. ¿Sí ve? Entonces, como si yo desconozco la voluntad de Dios y la palabra de Dios, yo me voy a comer esos cuentos y voy a creer que eso es la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios está bien, hermano, bien clara
en la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:19 dice que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiere decir que hasta el sufrimiento forma parte de la voluntad de Dios. No es fácil pasar por el sufrimiento, hermanos. ¿A quién se alegra sufrir? Pero es parte de la voluntad. Amén. No es fácil. Pero si nosotros aceptamos, bueno, si esto es voluntad de Dios, adelante, ayúdame en el proceso, Señor. No me sueltes de tu mano. Y sabe, eso como que me hace descansar, hermanos. Que es distinto a que yo digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo batallo más, sufro más, lucho más. Pero si yo acepto, bueno, y Dios quiso y Dios lo permitió, ayúdame, Señor. Ayúdame en el proceso. Y Dios lo sostiene a uno en el proceso. Amén. La voluntad de Dios también es que seamos agradecidos, demos gracias a Dios en todo porque es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando yo sé que estas cosas son la voluntad de Dios, pues por ahí, hermanos, por ahí es el camino. Amén. Así se busca la voluntad de Dios, alineando mi vida a la de Dios y a su palabra. Gloria al Señor. Porque imagínese, hermano, un hijo de Dios que lucha por agradarle a Dios. ¿Usted cree que Dios no le va a responder? En medio de la necesidad, ¿usted cree que Dios lo va a dejar avergonzado y lo va a abandonar? Cuando Dios ha visto, es mi hijo, es mi hija, que ha estado ahí fiel, ha luchado, ha permanecido más allá de todo. Se esfuerza por agradarme. Hermanos, Dios no es así de cruel. Dios ayuda y Dios responde. Amén. Pero entonces, si no buscamos la voluntad de Dios de esta manera, la vamos a estar buscando de otra manera. Amén. De otra manera que es antibíblica y que es muy peligrosa. Imagínense en lugares donde predicadores dicen, Dios me dijo que fulano se casa con sutana. Y como dijo el pastor, entonces hay que obedecer. ¿Qué tal, hermanos? ¿Y cuántos matrimonios frustrados por seguir la voluntad de Dios así? Por allá en otro lugar se levantó un predicador y le dijo a un miembro, Dios me dijo que usted venda su troca del año y me dé el dinero. ¿Y usted cree que aquel hermano vendió la troca? Ya no vio a esa iglesia. Astuto el hombre. Pero ¿cuántos han caído en estos engaños, hermano? ¿Cuántos? ¿Por qué? Desconocen la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está clarita en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a más bien organizarnos con Dios, ordenarnos con Dios. Amén. ¿Cómo obtenemos el conocimiento? Ya aquí termino, hermanos. ¿Cómo obtenemos el conocimiento? Primero, desearlo. Si yo deseo adquirir conocimiento de Dios, pues lo voy a obtener en Dios. Si yo no deseo, pues Dios no me va a obligar. Amén. ¿Cuántas veces, y vuelvo y lo repito, les he dicho lo importante de alimentar el alma con la palabra de Dios? Que usted no se conforme solo con los sermones, hermano, de miércoles y domingo. Antes eran 3 sermones, miércoles, viernes y domingo, ahora son 2. Y si no leemos palabra de Dios, no comemos alimento espiritual, es muy difícil. Por eso, primero, si yo quiero tener un conocimiento de la voluntad de Dios, pues necesito desearlo. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué tal, hermanos? Vea, si ustedes aquí dicen, si ustedes le dicen amén a todo lo que yo digo, sin ustedes ver si dice la Biblia, ustedes van a pensar, ah, el hermano dijo. Hay creyentes que evangelizan así. No leen la Biblia, sino se basan en el sermón del domingo. Dice, no, es que el pastor dijo. ¿Y qué tal si lo que el pastor dijo no está en la Biblia? Pero entonces miren, hermano, lo que dice Jesucristo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo dijo Jesucristo, la palabra encarnada. Por eso, vea, miren, por eso es importante, hermano, llevar los apuntes o tener su Biblia, aunque ya tenemos acá, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero que usted diga, a ver, sí dice, como los de Berea, se preocupaban por ver si esas cosas que Pablo les enseñaba eran así. Amén. Entonces, el conocimiento de la palabra del Señor. Y necesitamos depender del Espíritu Santo, pues es el Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad. Amén. Y número 3, la importancia del estudio de las Escrituras. Recién comenzamos un año. Les animo a que lea la palabra de Dios, hermano. Lea la palabra de Dios. Lleve un orden en la lectura. No esté leyendo por todos lados y al último ya no sabe ni qué. Lee por aquí 3 versículos de Génesis y luego se va a Proverbios y anda en la Biblia así de un lado para otro. Recuerde que la Biblia son libros. El Nuevo Testamento son cartas. ¿Cómo se leen las cartas? Una carta normal, uno lee el encabezado y de allí en orden va leyendo hasta que llega al final, ¿verdad? Usted no lee arriba, ah, me la escribió fulano y luego se pasa en medio y luego al final no le va a entender. Si así lee la Biblia, no le va a entender. Léase libro por libro. Para los que no están muy familiarizados con la Biblia, siempre se les recomienda empezar con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y también los proverbios y los salmos. Y así es como poco a poco se va a ir familiarizando. Si usted empieza a leer, si no conoce mucho de la Biblia y usted la quiere leer desde Génesis poco a poco, no va a llegar ni a Éxodo. Yo se lo digo por experiencia propia. Que yo empecé, yo dije, esta Biblia me la como ahorita en un rato. No llegué ni a 10 capítulos de Génesis, porque yo no le entendía, no estaba familiarizado. Pero entonces, la medida que usted se va familiarizando con los libros de la Biblia, entonces eso le va a ayudar a que pueda entonces sí leer. Y yo le animo a que lea toda la Biblia, los 66 libros. Y ya que lea toda la Biblia una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Y entre más leemos, más queremos y más cosas descubrimos. Como dice aquel canto, cuanto más te conozco, o como dice, cuando más le conozco, quiero saber más de él. Entonces, la palabra del Señor, hermano, nos ayudará a ser creyentes perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Así es que la oración de Pablo era para que crecieran en conocimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿dónde la encontramos? En su palabra y en su presencia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias a Dios.